debemos disponernos al cambio sin nostalgia. Este es un principio que debemos abrazar nosotros como hijos de Dios. La disposición al cambio sin nostalgia. Porque generalmente se nos ha instruido, o hemos aprendido, o hemos escuchado que siempre el cambio hacia algo debe ser un proceso triste, o nostálgico por lo menos. Pero cuando Dios dispuso todas las cosas dentro de su diseño, nos dio una nueva naturaleza capaz de cambiar. Por eso es que la nueva criatura vive de transformación en transformación. La vieja naturaleza no. Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, a la que le hemos colocado por nombre la tridimensionalidad del vaso. Y vamos a entender la razón. Cuando hacemos referencia a la palabra tridimensional, es un adjetivo. Es un adjetivo que nos está haciendo referencia en este caso a un objeto, que es el vaso. Para un adjetivo que le está dando una connotación de 3 dimensiones a un vaso. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro, porque en el transcurso de la enseñanza vamos a darnos cuenta por qué le colocamos por nombre a esta enseñanza de esta forma. Y creo que por medio de la escritura nosotros vamos a reconocerlo y a experimentarlo. Para esto yo quisiera que diéramos inicio leyendo lo que dice Esdras 7:10, un poco del Antiguo Testamento, que seguramente nos va a sumar para ir viendo todo el contexto o el panorama sobre el que vamos a avanzar el día de hoy. Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado, ¿qué cosa? Su corazón para inquirir, para tomar, para incorporar la ley de Dios. En ese momento de la historia se estaba viviendo bajo un régimen antiguo. Por eso es que la escritura tiene el Antiguo Testamento y pues también el Nuevo Testamento. Ahí podríamos decir, no, el Nuevo debería empezar aquí, pero ahorita tal vez ese no es el tema, ¿verdad? Sino que identifiquemos que la misma escritura, cuando nosotros tomamos una Biblia, automáticamente parte en 2 la escritura, entre lo antiguo y lo nuevo. Entonces esta es parte de del Antiguo Testamento, en donde pues lo que estaba vigente como tal era la ley en tablas, ¿verdad? Recuérdense que después fue profetizado que la idea es, y la verdad y nuestra realidad hoy es, que no esté esta ley en las tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Es decir, no es que la ley no esté vigente, sino cambió de lugar. Ahora ya no está afuera, sino ahora está incorporada ¿dónde? En nosotros. Entonces aquí hay una, llamémosle así, una figura importante profética, porque se estando en el Antiguo Testamento, pero que ya nos estaba anunciando aquello que en el tiempo estaba preservado. Y lo que estaba preservado era que la ley se incorporara ¿a dónde? Al corazón de los hijos de Dios. De ahí que Esdras entonces dice que se había preparado, o había preparado su corazón para incorporar, inquirir, ¿verdad? Cuando tú inquieres algo, estás bebiendo algo, estás incorporando algo a tu cuerpo. Por eso es que hay médicos que si te ven muy deshidratado te dicen, pero usted tiene que inquirir, ¿cómo se llama? Suero.
¿verdad? Y si no puede ser, entonces pase ahí a un supermercado y compre y te dicen la marca, ¿verdad? Porque inquirir es incorporar. Entonces Esdras preparó su corazón para incorporar la ley de Dios. ¿Y para qué cosa? Cumplirla. Es decir, aquí nosotros vemos dos elementos importantes como efectos de lo que se incorpora en el corazón del hombre. El elemento activo y el elemento pasivo. Podríamos ver como el elemento activo el cumplir lo que se incorporó. Es decir, lo que se incorpora es el efecto pasivo. Viene de afuera y se introduce al corazón. Pero eso me lleva a un efecto activo. ¿Cuál es ese efecto activo? Cumplir lo que se incorporó. Y entonces dice aquí, no solamente deseaba ser el recipiente que recibiera la palabra de Dios y cumplirla, sino enseñar. Digan conmigo, enseñar. Enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Es decir, nosotros desde ese momento vemos la incorporación de la palabra de Dios en el corazón de Esdras, para que entonces esta incorporación pudiera él cumplirla y ahora pudiera también él enseñarla. ¿Estamos? Entonces yo quisiera que tú pudieras repetir conmigo: yo soy un recipiente útil y dispuesto. Esto es importante que lo tengamos claro. El propósito de Dios no solamente consiste en que la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, sea incorporada en el recipiente, sino que la incorporación de esta palabra en el propósito tiene el objetivo de que se pueda cumplir, y que no solamente se cumpla, sino que también se enseñe. ¿Verdad? ¿Y cómo conocerán de Dios si no hay quien les predique, quien la enseñe, quien la cumpla, quien la ponga por manifiesto? Entonces esto es importante, que como hijos de Dios nosotros abracemos esta realidad del propósito de Dios, que desde el Antiguo Testamento vemos una figura profética importante como Esdras, haciéndonos saber o dándonos indicios de aquello que iba a suceder en el tiempo, en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. Ahora, bajo esa misma línea o bajo esa misma línea de entendimiento, no la perdamos, porque nos va a servir en la construcción de toda la enseñanza. Vamos a leer entonces, bajo esto que hemos ido entendiendo hasta este momento, Mateo 9:17. Y dice así, Mateo 9:17: ni echan vino nuevo, ¿en qué cosa? En odres viejos. De otra manera, los odres, ¿qué les pasa a esos odres viejos si se le coloca vino nuevo? Se rompen y el vino se derrama, y los odres, ¿qué les pasa a esos odres? Se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan mutuamente. Algo que nosotros debemos tener aquí presente es que debemos disponernos al cambio sin nostalgia. Este es un principio que debemos abrazar nosotros como hijos de Dios: la disposición al cambio sin nostalgia. Porque generalmente se nos ha instruido, o hemos aprendido, o hemos escuchado que siempre el cambio hacia algo debe ser un proceso triste o nostálgico, por lo menos. Pero cuando Dios dispuso todas las cosas dentro de su diseño, nos dio una nueva naturaleza capaz de cambiar. Por eso es que la nueva criatura vive de transformación en transformación. La vieja naturaleza no. Es entonces donde la vieja naturaleza muchas veces es quien en los cambios se pone nostálgica. Entonces no observa que el cambio es hacia un avance, sino pareciera entonces que el cambio es hacia una pérdida.
en lugar de verlo como la oportunidad de llegar a otra dimensión, de alcanzar una nueva estatura. Entonces, como hijos de Dios, abrazar este principio de avanzar sin nostalgia al cambio va a ser importante en el proceso transformador del poder de Dios en nuestros corazones. Estamos hablando desde un aspecto celestial y estamos hablando aquí entre nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar? Entonces, como nuevas criaturas, tenemos la capacidad de avanzar en la transformación de Dios. Y de ahí que entonces la Escritura nos enseña que el vino nuevo no se pone sobre odres viejos. ¿Qué es el odre? El odre era una bolsa de piel que si no se renovaba, sumergiéndola en vino, se ponía tiesa, y entonces al incorporar el vino dentro de esa bolsa vieja, todo el vino se sale, ¿verdad? Porque eso ya está tieso, no está flexible. Y tenemos más o menos ahí una imagen que Gio nos va a compartir. Aquí está lo viejo y aquí está lo nuevo, ¿verdad? Entonces uno puede ver la calidad de lo nuevo. Es decir, la Escritura nos está diciendo que lo nuevo tiene la capacidad de recibir el vino nuevo. Pero lo viejo, si se le pone vino nuevo, no solo se pierde el vino, sino se arruina el odre. De ahí que todo lo que de parte de Dios, en el diseño Él nos habla según su propósito, necesita recipientes nuevos. No puede ser hablado ni depositado en recipientes viejos, porque entonces no solo el recipiente se pierde porque viene y dice, eso no es posible para mí, sino además el vino que se incorporó se va a la basura, se pierde. Y entonces aquí la Escritura nos está hablando desde un aspecto también profético. El vino nuevo como representación de la palabra del Espíritu de Dios siendo depositada en el recipiente, y el odre como la figura de quienes reciben ese vino. Entonces de ahí que la misma Escritura y el apóstol Pablo nos hace saber de que en el propósito de Dios nosotros fuimos concebidos para ser ¿qué? Nuevas criaturas. Y he aquí, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, el apóstol Pablo en ese momento está dando una instrucción inspirada por el Espíritu de Dios que es mandatoria. Si nosotros lo leemos así, es de carácter mandatorio. Es decir, no está diciendo, ojalá que seas un odre nuevo y entonces habrán pasado, ojalá, algunas cosas, sino por el contrario, Él está diciendo y afirmando que somos nuevas criaturas y que todo lo viejo ha pasado. Entonces somos el odre nuevo en donde Dios puede depositar su presencia. Y es desde ese lugar en donde nosotros tenemos que aprender a avanzar en el cambio sin nostalgia. ¿Por qué? Porque el nuevo avance es glorioso, es de transformación, es de gracia sobre gracia, de gloria sobre gloria. Entonces no veamos la transformación como aquello que pierdo, sino aquello que gano. ¿Y qué es lo que he ganado ahora como beneficio de la gracia en Cristo? El ser una nueva ¿qué? Criatura. En otras palabras, un recipiente nuevo para recibir el Espíritu nuevo de Dios en nuestros corazones. Esta palabra de alguna manera que estamos viendo hoy está vinculada con la enseñanza que vimos el domingo pasado. Entonces vamos a darnos cuenta que aquí hay un proceso de reforma, de transformación en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Porque a veces nosotros queremos seguir llevando nuestras vidas, viejas vidas, odres viejos, al reino de Dios. Y en el reino de Dios
Lo que se necesitan son las nuevas vidas. Y esto es lo maravilloso de este evangelio y de esta palabra. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos hace nuevas criaturas. Es decir, la nueva criatura, para ser desarrollada o para que naciera o surgiera o diera luz, en realidad no necesitó nada de lo viejo de nosotros. Necesitó de todo lo nuevo que hay en Cristo. Entonces esto es poderoso y maravilloso, porque podríamos descalificarnos cada uno de nosotros pensando aquellas cosas que humanamente hemos hecho mal, que nos dejan fuera de este beneficio. Pero en realidad Dios no necesitó ni lo bueno ni lo malo tuyo, sino la obra de Jesucristo para hacernos un recipiente nuevo. De ahí que entonces tú y yo somos criaturas nuevas, recipientes nuevos, fabricados y hechos para poder recibir el vino nuevo. Aquello que también en Esdras 7:10, en el Antiguo Testamento, Esdras hacía saber. Él proféticamente preparaba su corazón para incorporar el vino nuevo a su vida, de tal manera que entonces él pudiera cumplirla y también pudiera enseñarla. Tú eres un recipiente nuevo. ¿Quiénes creen que son un recipiente nuevo en Cristo? Muy bien. Entonces vamos entendiendo la importancia del principio de avanzar en el cambio sin nostalgia, porque eso va a traer profundos cambios transformadores en nuestras vidas. A veces lo que nos cuesta es creer que por medio de la nueva vida hay vida vieja que está quedando atrás y nos duele dejar la vieja vida. Pero nuestro enfoque, nuestros ojos deben ser puestos y fijados en la transformación que de Dios se está dando. Porque en ocasiones ha sucedido de que en la vieja vida tenemos alguna excusa como para justificar lo que somos. Y eso se ha convertido a veces como un tesoro. Yo soy así porque me hicieron. Yo soy así porque me dijeron. Y el despojo de esto consiste en que toda la gloria sea de Dios. Y a veces lo que nos duele es, esa nostalgia consiste en despojarnos de aquello que de alguna manera inconsciente nos da un poco de gloria a nosotros. Cuando en realidad en este proceso transformador de avanzar en el cambio sin nostalgia, consiste en que podamos ir siendo renovados para darle toda la gloria a Dios. Y eso es lo maravilloso de esto, que entonces empieza a construir y a edificar Cristo en el corazón de los nuevos recipientes, de las nuevas creaciones y de los hijos que han recibido la palabra de Dios. Dios creó el principio de no contradicción, es decir, el carácter de Dios se hace visible a lo largo del tiempo. Por eso vimos Esdras 7:10, ahora viajamos al Evangelio de Mateo y en este momento vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. El principio de contradicción consiste en que la naturaleza de algo no puede ir contra su propia naturaleza. Entonces Dios no hace nada que se contradiga, sino todo está trazado de tal manera que podamos ver visible y palpablemente el carácter de Dios. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Bueno, ya vimos Antiguo Testamento, a Esdras. Ya vimos en el Evangelio de Mateo los odres, hay un tiempo que ha transcurrido ahí, y ahora estamos viendo aquí a Jesús hablar de aquellos que le recibieron. Y esto es importante y quisiera que pudiéramos ver la palabra recibieron. Muchos de ustedes tal vez ya la conocen, pero para efectos de la enseñanza va a ser importante que la volvamos a retomar. Recibir significa agarrar de manera activa. Agarrar a tomar la iniciativa de aceptar activamente lo que está disponible. Se centra en la
volición, buena voluntad del receptor. Entonces la Escritura está diciendo, si regresamos al versículo, que aquellos que tuvieron la actitud, la disposición activa de recibir a Dios, Dios les cambió de condición. Es decir, vemos aquella figura de Esdras en el Antiguo Testamento, vemos el odre nuevo recibiendo el Espíritu de Dios, y ahora vemos a los hijos de Dios recibiendo la vida del Señor como recipientes activos de la vida de Dios. Y es ahí donde a veces nos conflictuamos y pensamos, ¿y esto cómo es posible? Como el carácter de Dios no se contradice, Dios por la predestinación, por habernos predestinado, predispuso la actitud de aquellos que Él predestinó para que cuando Él hablara pudiéramos escuchar y atender la voz de Dios activamente. Por eso la misma Escritura dice, como una metáfora o como una alegoría, que las ovejas oyen la voz de su pastor. No sé si ustedes han visto experimentos donde literalmente el pastor de ovejas, que ha cuidado a las ovejas, les habla y las ovejas le siguen. Se para un extraño, les habla a las ovejas y las ovejas no le hacen caso. ¿Por qué? Porque las ovejas en la vida animal reconocen la voz de su pastor. Literalmente, esa alegoría hace énfasis o nos dirige a esa realidad que en el mundo animal con los pastores sucede. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que es porque cuando Dios nos predestinó, predispuso la capacidad de reconocer la voz de Dios. Entonces, como reconocemos la voz de Dios, recibimos la vida de Dios como un recipiente activo. No porque sea una obra humana, sino porque sigue siendo una obra de la gracia de Dios en los hijos de Dios, en el que Dios les dio la capacidad de activamente recibir, porque escuchan, reconocen la voz de Dios. ¿Y qué pasa con esos hijos que reciben la voz de Dios? Son hechos, que dice la Escritura, hijos de Dios. Por eso es que nosotros estamos aquí. A los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque Dios nos ha escogido para escuchar su voz y hemos atendido a su voz. ¿Y por qué estamos reunidos acá? Porque hemos ido creciendo y entendiendo cuál es el propósito que nos une. Y cuando entendemos cuál es el propósito que nos une, nosotros atendemos a la reunión que nos reúne según ese propósito. Te pongo yo un ejemplo. Cuando hay una reunión de trabajo y reúnen a todos y dicen, ¿y para qué? Si no nos han dicho, ¿qué será? Y todos empiezan a murmurar, nos van a regañar. Ay, no, es que aquel hizo. No. Pero cuando todos tienen claro el propósito, atienden a ese propósito para estar en esa reunión sin duda, sin temor. ¿Por qué? Porque entienden que hay un propósito que los unió a congregarse. ¿Por qué estamos nosotros hoy aquí? Porque hemos entendido que hay un propósito que nos reúne como hijos de Dios. Y esto es porque hemos recibido el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y es por esa misma razón que entonces nosotros, como hijos de Dios, hoy tenemos el nombre de Cristo. Y es por eso también que Dios hoy nos ve por medio de Jesucristo. Porque legalmente nosotros recibimos el derecho legal de ser llamados sus hijos, porque como recipientes activamente recibimos aquella vida que Dios había predispuesto que nosotros recibiéramos. Vemos nuevamente el recipiente dispuesto a recibir lo que de parte de Dios estaba previsto que recibiéramos. Amén. ¿Me estoy explicando en eso? Entonces aquí claramente vemos, en este recibieron la disposición de recibir aquello que de parte de Dios estaba previsto que recibiéramos. ¿Y qué es eso?
¿O cuál es esa? ¿Qué es eso que estaba previsto que recibiéramos? Que pudiéramos recibir su nombre, creer en su nombre y poder recibir el derecho de ser sus hijos. Amén. Ahora bien, luego que hemos entendido un poco más sobre esto, yo quisiera que pudiéramos ver las tres dimensiones del vaso que el mismo apóstol Pablo utiliza para explicar el propósito de Dios. Y para eso vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 9. Vamos a empezar desde el versículo 11. Y dice de esta manera lo que yo les estaba explicando. Eso nos va a servir para todo esto que vamos a desarrollar en este momento. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, que está hablando ahí de la predestinación, permaneciese, no por las obras, sino por qué, por el que Él llama. ¿Por qué nosotros somos llamados a ser hijos de Dios? Por nuestras obras, buenas, malas, sino por lo que Él había escogido, la elección que Él había realizado, no por las obras de ninguno de nosotros, sino por el propósito que nos llamó, que nos convocó, que nos escogió. Di conmigo: soy un escogido de Dios. Estoy dentro de la elección de Dios. Por eso es que tú no eres parte de la casualidad, sino de la causalidad. Tú estás por causa de Dios en este lugar, no porque casualmente tenías que estar, sino porque está la causa de Dios que nos eligió, no por nuestras obras, sino por quien Él llama según su propósito. Vamos al versículo 17. Porque la escritura dice: a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y si ustedes se recuerdan, el Faraón actuó en contra de Moisés. Es decir, el actuar de el Faraón no fue un impulso propio del Faraón, sino algo que Dios había elegido que sucediera con el Faraón. ¿Para qué? Dice aquí: para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Si el Faraón no se resiste, las 10 plagas por medio de las que fueron libres, el pueblo de Israel nunca hubiera sido conocido. Entonces había una razón que incluso Dios había predispuesto en el corazón del Faraón: no dejar libre al pueblo de Israel para que el poder de Dios suceda. Hay acontecimientos también en nuestras vidas que no suceden porque estemos en pecado, sino para que la gloria de Dios sea ¿qué? Conocida, visible, manifiesta. E incluso cuando de alguna manera, si nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tomado alguna mala decisión, es probable que estemos viviendo una consecuencia, pero si ahora lo entendemos y lo asumimos como una mentalidad de propósito, a la final la gloria va a ser de Dios. Porque no va a haber entonces un hijo culpable lleno de remordimiento, sino un hijo dispuesto a ser transformado por la gloria de Dios, por el poder de Dios. Versículo 18. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En ese caso fue al Faraón. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? Porque, ¿por qué me has hecho así? Vamos a ver el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, versículo 22, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
y para hacer notorias las riquezas de su gracia las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Bueno, yo no sé si ustedes se recuerdan, en Jeremías 19, esto de alguna manera también fue profetizado. A Jeremías Dios lo lleva a ver el trabajo de un alfarero, ¿verdad? Y el alfarero, pues lo que está construyendo lo destruye. Y hay un mensaje de parte de Dios para Jeremías donde le dice y le hace saber que el alfarero es quien tiene la autoridad sobre lo que está construyendo, sobre el vaso de barro, sobre la vasija de barro. En ese contexto era porque había un pueblo que había desobedecido completamente a Dios. Entonces Dios, por medio de esa paradoja, le habló a Jeremías para que Jeremías pudiera entender lo que iba a pasar con Israel. Ahora bien, viene el apóstol Pablo. Si bien es cierto lo que pasó con Jeremías era aplicable para Jeremías, el apóstol Pablo retoma en alguna medida aquella paradoja profética sobre el vaso y sobre la vasija. Y es hacia ahí donde tenemos que prestarle atención. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que en la casa de Dios, en lo espiritual, hay diferentes utensilios. Hay vasos que son escogidos para honra y hay otros que son utilizados para deshonra. Pero el punto principal de lo que Dios le estaba enseñando al apóstol Pablo, o de lo que el apóstol Pablo hablaba, era de que en este Nuevo Testamento o en este nuevo pacto, Dios no escogió guardar este tesoro celestial, sino en vasos de barro. Y los vasos de barro, en alguna medida, nosotros sabemos que pueden tener algún defecto, pueden ser de alguna manera frágil, pero Dios escogió eso vulnerable del mundo, de lo que habla la Escritura, para depositar la gloria de Dios. Y es el alfarero el que toma la decisión de cómo va a utilizar los vasos que son parte de la casa de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos y tenemos presente eso, vamos a darnos cuenta de tres elementos que más adelante o en un momento vamos a utilizar. Primero, para que un vaso, cuando la Escritura habla de vaso, también hace referencia como a vasija, ¿verdad? No a lo que nosotros comúnmente conocemos como un vasito chiquito, sino como a una vasija de barro. Para que un vaso pueda ser útil, tiene que tener tres elementos específicos. Estar vacío, el estar vacío nos habla de utilidad. Estar limpio, segundo punto, estar limpio. Y tres, estar dispuesto. Se los vuelvo a leer y lo vamos a leer en Escritura. Estar vacío, el vacío nos habla de utilidad. Estar limpio, punto número 2. Y el punto número 3, estar dispuesto. ¿Por qué el vacío nos habla de utilidad? Porque si la vasija está llena de otra cosa, no se puede usar. Por eso les decía, las vasijas no hacen referencia a un vaso pequeño necesariamente. Puede estar lleno de granos. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, guardar frijol y tiene granos, esa vasija, les pregunto yo, ¿me puede ser útil? No, necesita estar vacía para poder tener utilidad para guardar los granos. Y entonces, como el apóstol Pablo empieza a hablar de cómo los vasos de barro, o en los vasos de barro, Dios hace su propósito y su voluntad, es algo que en Timoteo él retoma. Y vamos a verlo en 2 Timoteo 2, 20, 21. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. Y entonces dice aquí: pero en una casa grande, que es la casa de Dios espiritual, y la casa de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿quiénes somos? Nosotros. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, estos tres elementos que hablábamos, el vacío, utilidad, el limpio y el dispuesto, los encontramos en este versículo 1.
de pronto en diferente orden, que dice: así que si alguno se limpia, hablando de los vasos de barro, como nosotros ya vimos, de estas cosas será instrumento entonces para honra, santificado. En esta parte de honra y santificado habla de la limpieza del vaso, útil, de la utilidad vacía del Señor, y dispuesto para toda buena obra. Hay una versión que habla, cuando habla de dispuesto para toda buena obra, dice dispuesto para el servicio de Dios. Es decir, cuando nosotros entendemos la dimensión sobre la que el apóstol Pablo hace referencia al vaso, el apóstol Pablo no solamente está hablando del vaso porque no tenía algo más de qué hablar y no se le ocurrió otra cosa sino un vaso, sino por el contexto de lo que proféticamente representaba el vaso. Lo que proféticamente representaba el vaso desde Jeremías era el lugar en donde iba a ser dispuesta la voluntad de Dios, el lugar en donde Dios iba a reposar su propósito. Entonces, si Dios iba a utilizar los vasos como figura profética, necesitaba que estos vasos pudieran estar limpios, santificados y dispuestos para el servicio de Dios. Y es ahí entonces donde nosotros esto empieza a cobrar sentido y noción. Por eso es que Dios a nosotros nos hace una nueva criatura. ¿Por qué? Porque como nuevas criaturas somos ese odre nuevo, ese recipiente nuevo, esa vasija de barro en donde Dios puede colocar su propósito. Por eso es que el apóstol Pablo empieza a utilizar los vasos como una referencia y un ejemplo de cómo Dios utiliza a sus hijos para depositar el tesoro eterno que es su propósito. Y si le ponemos nombre a ese propósito, a esa meta y a ese objetivo, entonces este propósito se llamaría ¿qué? Jesucristo. Y es entonces donde Jesucristo, por medio de su propósito, según lo que Dios Padre ha predispuesto, con los vasos los limpia, los santifica y los dispone para su servicio. Por eso es que aquí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para santificación, útil al Señor y disposición de toda buena obra, servicio al propósito. Si alguien se dispone, ¿qué fue lo que leímos en Juan? Que aquellos que le reciben, es decir, todo lo que en la gracia y el diseño de Dios ha planificado, nos lleva a nosotros a poder, como escogidos de Dios y su elección, como leímos aquí, hacer una vasija que se dispone por la gracia de Dios. Y a los que le recibieron, les dio. Y si alguno se limpia, disposición a recibir el propósito de Dios, entonces estará listo para ser eficiente en el servicio al Señor, que es toda buena obra según su propósito. Por eso es que cuando el apóstol Pablo habla de los vasos, no es una simple ocurrencia, retoma aquello que Jeremías tuvo la oportunidad de ver. Vino el Señor en Jeremías 19:1, desde el versículo 1, Dios le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero y observa. ¿Y qué encuentra Jeremías? A un alfarero haciendo un vaso de barro, que cuando algo no salió como debía, lo destruye. Y aquí dice el apóstol Pablo: ¿y no es que acaso es el alfarero el dueño de su obra? ¿Y no podrá el dueño de su obra entonces hacer como él quiere, según el propósito del creador de esa obra? ¿Y quién podrá, dice el apóstol Pablo, debatirle
al creador de esta obra, si es Él el dueño de lo que está creando. Pero si alguno se limpia, recibe, será instrumento para, ¿qué cosa? Honra, santificación, purificación y utilidad al Señor. Y entonces estará dispuesto para toda buena obra, según el propósito por el que fue creado ese vaso, en quien Dios depositó su propósito. Por eso es que todo lo creado responde al diseño de su creador. De pronto a ti no te puede gustar la computadora que compraste, pero por más que tú quieras, va a responder al diseño de su creador. Medio algunas mejoras le podrás hacer, pero en sustancia va a seguir siendo la misma creación según el creador. Y eso es básicamente lo que el apóstol Pablo, y aquí por medio de Timoteo, en la carta de los Timoteos, se replica. Y entonces el apóstol Pablo empieza a aumentar de dimensión. La primera dimensión de la que él habla como vasos es desde el plano del objeto, de la cosa, de lo terrenal. Pero miren lo que ahora dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que los vasos no sean la referencia principal de su diseño como tal, sino la excelencia que tiene la capacidad de retener el poder de Dios para lo que es útil. Porque si yo hago una creación que no va a ser útil para lo que creo, ¿qué sentido tiene? ¿O no? Creé una pintura, no sé, pero la tengo boca abajo y encerré en un closet. Quizás sea una gran creación, pero no es útil. Entonces dice que estos vasos de barro fueron construidos y hechos según el propósito de su creador, para preposición de dedicación, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia es una figura, es una hipérbole. Y el apóstol Pablo utiliza hipérboles cuando quiere maximizar algo, cuando lo quiere poner en superioridad en comparación a otra cosa. Y entonces dice, tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? ¿Qué tesoro le hemos ido aprendiendo? El propósito celestial de Dios, que es Jesucristo, para que la excelencia hipérbole del poder sea de Dios. Por eso es que nosotros estamos en esta tierra. Y es ahí donde necesitamos transformarnos, porque la hemos vivido desde una experiencia limitada y de víctimas. Cuando el objetivo es para que la excelencia del poder sea de Dios. No sé si me estoy explicando con esto. El propósito de que compare nuestras vidas como vasos de barro es para que puedan voltear a ver la excelencia que fue depositada, del poder del griego dunamis, de la explosión controlada que hay en el corazón del ser humano. Por eso es que en Cristo somos extraordinarios en Cristo. Ese extra lo separa del ordinario, para que entonces cuando tú vivas un escenario, no importando cuál sea, tú no lo vivas como un ser ordinario, sino como ese extra que tiene a Cristo, para que la excelencia del poder de Dios sea conocida y glorificada. Por eso es que el vaso necesita estar vacío, útil, limpio y dispuesto
a ser usado. Pero ¿qué es lo que a veces pasa? Transitamos por una situación económica y los que no conocen de Dios, en lugar de ver a Dios, la excelencia del poder de Dios en su propósito en ti, ven a alguien exactamente a ellos, como que si no tuvieran el poder de Dios. Transitamos por una deuda, transitamos por una enfermedad, transitamos no sé qué situación, pero la vivimos. No para que la gloria de Dios sea conocida, no porque estemos rebosando alegría en el momento difícil, sino porque se hace evidente cuando en el momento difícil alguien tiene claro el propósito del por qué es un vaso de barro. Y el ser un vaso de barro es para que la excelencia del poder de Dios a través de ti sea conocida. Jesús decía, Padre, glorifica a tu Hijo, porque tu Hijo va a glorificarte a ti. La excelencia del poder de Dios. De un vaso que está vacío, que se entiende como útil, que está limpio y que está dispuesto. Ahora bien, vamos a ver 2 Corintios 4:16. Aquí sí el apóstol Pablo le cambia ya la dimensión a la explicación del propósito de Dios. Y ya no solamente está hablando desde el plano del objeto, ahora ya lo trae a la vida personal, al individuo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué cosa? Se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. ¿Cuándo se desgasta algo? Cuando lo usas. Y entonces, como en todo esto, el apóstol Pablo está hablando del uso de los vasos y del vaso dentro del propósito de Dios, ahora cambia de plano y ya lo individualiza. Ya no es el vaso solamente, sino ese ejemplo profético del vaso, ahora lo traslada al individuo. Nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué sucede? Se renueva. Y vamos a ver en el versículo, en este mismo capítulo, versículo 8 al 11, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿dónde? En nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pero eso sucede con un vaso que está en uso y que está siendo constantemente, ¿qué cosa? Purificado, limpiado. Por eso es que Dios nos hace un odre nuevo, un vaso nuevo, vacío, para poder ser ¿qué? Utilizado, poner el nuevo vino. Pero aquellos que están dispuestos a ser usados, también deben ser limpiados y purificados. Y entonces aquí el apóstol Pablo habla de cómo este proceso purificador acontece, o cómo este desgaste del humano se va dando de tal manera que llegue a estar desgastado, pero lo que está dentro está en gloria, está en poder y está en excelencia. Y es aquí donde yo quisiera que me pudieras ayudar con el vaso. Esta es una vasija, las 3 dimensiones, ya vamos a ver la última, que esté vacío. Dios nos hace una nueva criatura, como el odre nuevo, para poder ser útil. Y la primera dimensión es el objeto, el vaso. Ahora la segunda dimensión es el plano humano, donde se limpia, donde se purifica el vaso, el recipiente que recibió el poder de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo, este propósito fue colocado en esta vasija que somos nosotros. Una vasija que al ser una nueva criatura está vacía,
y es útil para lo que fue creada, pero también necesita ser ¿qué? Limpiada. Y de ahí que el apóstol Pablo dice: externamente el hombre exterior se va desgastando, pero cuando está llena de propósito, la excelencia del poder de Dios se hace visible. Porque a la final de cuentas, la gloria es de lo que está dentro. Y lo que está dentro es el poder de la excelencia de Dios para ser manifestado. ¿Y por qué está enfermo quien pecó? Él no está enfermo porque alguien haya pecado, sino para que la gloria de Dios sea ¿qué? Conocida. Pero también dentro de este proceso purificador y de limpieza, Dios nos corrige la forma. ¿O no acaso el alfarero puede darle la forma de lo que tiene previsto según su diseño? ¿Y quién podrá decirle al creador de esa vasija que lo está haciendo mal si algo de lo que ve no tiene la forma que quiere? Y entonces es donde en esa limpieza y en ese proceso purificador, Dios nos va transformando, nos va corrigiendo, nos va dando la forma del Hijo de Dios. Y de ahí la importancia que nosotros tengamos una mentalidad de propósito. Porque con mentalidad de propósito, entendiéndolo desde esta paradoja del vaso, vamos a darnos cuenta que los escenarios no son sino un proceso de limpieza, no de destrucción del vaso. Lo que Dios está haciendo no es destruir la vasija, es limpiar la vasija. Y entonces por eso es que dice el apóstol Pablo en el versículo 16, después de que enumera estas cosas: y no importa que esto suceda, porque lo entendemos desde donde Dios lo está haciendo, no desmayamos. Y numeró una serie de situaciones que ya leímos. No desmayamos porque entendemos que es un proceso de limpieza. Antes, aunque nuestro hombre exterior esté en desgaste, el interior, obstante, se renueva. ¿Se renueva cada cuánto? Día con día. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo utilizó el objeto como primer dimensión, lo humano como segunda dimensión, y pasa a una tercera dimensión? Vamos a leer 2 Corintios 5, versículo 1, y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, recordemos que el apóstol Pablo hacía moradas, él construía tiendas. Entonces él desde esa experiencia también está hablando. Y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, primer plano, objeto, segunda dimensión, lo humano, y ahora le eleva el nivel y se va a una tercera dimensión. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice, ya no es solamente un vaso de barro, ya no es solamente el aspecto individual humano, ahora lo eleva a una nueva dimensión donde nos hace saber que somos el tabernáculo de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, miren lo que dice: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, él decía: si este tabernáculo se deshace, ¿por qué vamos a desmayar, como decía? Si lo que queda es el edificio que está dentro, que no está hecha de manos y que es eterna. La excelencia del poder de Dios es que nada se pierde si esto se desgasta, si lo que hay adentro es superior a lo que está afuera. Y ahí que la escritura nos enseña al avanzar sin nostalgia el cambio, porque hacia lo que avanzamos es superior a lo que vemos. Y entonces él viene y dice: y por esto también gemimos
deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, que toda la excelencia del poder de Dios se hiciera ya visible, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos, no en vergüenza, porque nuestra esperanza es la que no avergüenza. Cristo, esperanza de gloria. Si esto se desgasta, no quedamos desnudos, pues desde adentro en Cristo estamos vestidos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. Así que vivimos, dice el apóstol Pablo, confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por eso es necesario el proceso purificador y de desgaste. En este mundo tendrás aflicción. Sí, habrán cosas que nos aflijan, pero es que nosotros no nos afligimos como quienes no tienen propósito. Por eso nos llega una enfermedad, nos llega lo que llegue. Con propósito, sabemos que es un instrumento purificador de perfeccionamiento que desgasta lo exterior, pero que va dejando en evidencia lo interior. Un edificio eterno de Dios que está dispuesto a servir por medio de la vida eterna. Tercera dimensión del vaso de barro que contiene el propósito de Dios. Por eso lo que sucede y acontece en tu vida no es un castigo, es un instrumento purificador que de pronto te hace gemir, pero que lo vives con propósito, y entonces entiendes que lo que está dejando en evidencia es lo que está dentro, porque está siendo absorbido por la vida, para que la excelencia del poder de Dios pueda ser conocida y visible. No vivas tu situación como quien no tiene propósito, como quien no conoce las dimensiones desde donde el apóstol Pablo explica el propósito de Dios, hablando desde el objeto, hablando desde el plano humano y trasladándolo al plano terrenal. Pero por eso es que Dios nos ha dado la capacidad de estar dispuestos. Por eso se necesita que el vaso, la vasija, esté vacío, esté limpio y esté ¿qué? Dispuesto para toda buena obra, como dice otra versión, para el servicio del Señor, de su propósito. ¿Te das cuenta tú? Como por más que hayas sido afligido, cuando tú tienes mentalidad de propósito, lo que hay no es una condición de víctima, sino a pesar de la muerte exterior, hay una expresión de la excelencia del poder de Dios. Por eso, como dice el apóstol Pablo, nosotros que entendemos desde este plano que el apóstol Pablo explicó el propósito de Dios, no somos de los que desmayamos. ¿O somos de los que desmayamos? Porque hemos entendido lo que Dios está haciendo. Cuando estamos gimiendo, afligidos, estamos siendo limpiados, corregidos, para tener la forma del diseño del Creador. Amén. ¿Creen que hoy avanzamos en el propósito, en el entendimiento y en la gracia de Dios? Amén. Vamos a finalizar orándole
y dándole gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso, tan abundante,